Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Tenemos hoy un invitado muy especial, Felipe Noguera Vidales, bogotano de familia Samaria, definido por su sobrina Marta Jimena como un ser mágico y de luz. Comenzó estudiando y graduándose como economista en la Universidad de los Andes. Luego se fue a los Estados Unidos para estudiar arte dramático. Unos años más tarde, también en los Estados Unidos, estudió entrenamiento de fútbol. Hace 30 años comenzó su carrera en la actuación con El Carretero, luego La Maldición del Paraíso, Victoria, Pobre Pablo, Brujeres, ¿A dónde va Soledad?, Mesa para tres, Lorena y Pocholo. Y como le gustaba o le sigue gustando el fútbol, su popularidad se extendió cuando fue escogido para protagonizar una serie que todos recordamos, De Pies a Cabeza, donde durante más de 1.300 capítulos representó a Rafael El Gato Aguirre, un exjugador de fútbol que luego de una lesión crea un equipo de fútbol en un barrio. Y en esa serie de Juana Uribe, que se transmitió de 1993 a 1997, logró ser nominado en 1995 a los premios India Catalina como el mejor actor de reparto. Incluso en esa historia, todo el público esperaba siempre el matrimonio del Gato Aguirre con Lucía, que estaba representada por Silvia de Dios, lo cual solo ocurrió hasta el capítulo 1336, apenas 2 capítulos antes de acabarse la serie. Hoy, tantos años después, Felipe Noguera es el codirector de un jardín infantil, el Arca de Noé, y lo hemos invitado a La Pizarra para hablar de su libro. Su libro se llama Padres Balanceados, Hijos Felices, Guía para una Crianza Amorosa. Felipe, bienvenido a La Pizarra. Bueno, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Después de esa introducción que me recuerda una cantidad de cosas que yo había olvidado por completo. Muchísimas gracias, lo veo muy especial y me llegan a la memoria una cantidad de cosas que estaban ahí como borradas en el recuerdo. No sabía que eran tantos capítulos, no sabía una cantidad de cosas y los programas que he hecho también como que los tenía en el olvido. Muchas gracias. Bueno, Felipe, pues nuevamente bienvenido. Con Catalina Pisano, tu esposa, dirigen un jardín infantil y lógicamente en ese entorno hay que dar siempre orientaciones a los padres y a los maestros para la crianza de los hijos. ¿En qué momento decides compilar esas experiencias en los 14 capítulos del libro Padres Balanceados, Hijos Felices, Guía para una Crianza Amorosa? Pues mira, como tú lo dices, sí, esa es mi labor diaria, aconsejar a los padres en procesos de crianza. Me encanta hablar en público, me encanta asesorarlos, acompañarlos. Y de esas charlas que hacía generalmente los sábados en la tarde, empecé como a pulir lo que iba a ser el libro y a sumar capítulos. Y un día como que tuve una inspiración y se me ocurrió que la crianza tenía que ser algo realmente, no puede ser temas individuales, tiene que ser algo que todo esté unido, todo está encadenado. Entonces, cuando empecé a dar las charlas de esa manera, los padres empezaron muy agradecidos a decirme que por fin habían entendido cómo era ser padre, habían entendido muchísimas cosas, que por favor les diera las notas, que les prestara lo que había usado para la charla. Y algunos de ellos me decían, ¿por qué no escribe esto un libro? Porque yo lo necesito, es como en la mesa de noche. Y así se dio el libro, y con la ayuda de mi esposa, de Catalina, que fue la editora del libro, pues se llegó a esto que yo creo que es un libro muy interesante, que es un libro que le va a servir muchísimo a los padres de hijos pequeños y, ¿por qué no?, a los de hijos grandes también, porque tiene una cantidad de consejos que son buenos para todos. Felipe, el prólogo es del decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y él dice precisamente allí que es un libro lleno de sabiduría y herramientas prácticas y fáciles de leer y comprender. ¿Cuáles son esas herramientas que el doctor Pisano define en su prólogo? Eduardo Escayón, que las define en el prólogo. Pues son unas herramientas, como dice ahí, como prácticas y sencillas.
son muchas, en cada capítulo hay bastantes. Y en cada capítulo hay como un resumen de esas herramientas. No las puedo decir son esta y esta solamente, porque como digo, todo está encadenado y todo debe ser tenido en cuenta para una buena crianza. Hay unas cosas como claves que yo digo que para mí debe haber un balance en la vida, en todos los aspectos de la vida. Hay algo que yo considero que es esencial y es el buen trato. El buen trato no solo hacia los niños, sino a todo el mundo. Si hay un buen trato, como que la vida fluye y las cosas funcionan mejor. Y esto debe estar acompañado de mucha paciencia. Ser padre requiere de mucha paciencia, teniendo en cuenta que los niños también aprenden casi todo es con ejemplo. Entonces, nosotros como padres, y por eso es un libro enfocado un poquito a los adultos, no tanto a los niños, para que tengan en cuenta todas las cosas que ellos tienen que mejorar o cambiar o adaptar para que puedan ser unos buenos padres y por lo tanto crear unos hijos felices. Felipe, los papás cuando tenemos hijos vemos que no llegan con el manual de instrucciones. Siempre, generalmente se dice que llegan es con el pan debajo del brazo, pero a veces tampoco se les ve. Sin embargo, aquí en este libro se encuentran fórmulas para que los padres seamos buenos educadores. ¿Qué distingue a esta obra de otras que puede haber en el mercado, extranjeras, que tal vez no tienen que ver con el entorno nacional, para poder formar esos padres balanceados y esos hijos felices? Pues mira, el que me hizo caer en cuenta lo novedoso de este libro fue el mismo decano de Educación de los Andes, con unas frases que escribió ahí en el prólogo, y es que creo que es el primer libro enfocado en los padres. Hay muchos libros de crianza que están enfocados en que usted tiene que lograr que su hijo haga esto, que su hijo haga lo otro, los niños deben hacer esto, y no hay ninguno enfocado a los padres, a decirles a los padres, mire, esto es lo que usted tiene que hacer en cada uno de los aspectos para que tenga una crianza mejor, para que su proceso como padre sea más fructífero. Entonces, él me hizo caer en cuenta de eso y yo creo que eso es lo más novedoso del libro, que en realidad busca asesorar realmente a los padres y darles herramientas, porque como tú lo dices, sí, nadie sabe de cómo, qué es eso de ser padre y realmente nadie nos dice cómo se hace, simplemente como que copiamos lo que hicieron nuestros padres con nosotros y los padres de ellos con ellos, y se forma una cadena como de malas prácticas que creo yo que había en educación, deben desaparecer. Entonces eso es lo novedoso y que es escrito en un lenguaje sencillo, claro para todo el mundo, que no tiene que ser erudito en temas psicológicos, por ejemplo, para saber cómo tratar a sus hijos. Buenos tratos, buenos hábitos, alimentación balanceada y actividad física. No serían solo como frases comunes, frases de cajón. ¿Cómo lograrlo en un país como el nuestro, donde si hay dos de esos factores, no se tienen todas las veces los 4 elementos? Bueno, no, son más. Yo creo que son los 14 capítulos, cada uno debe estar presente en la crianza. Y sí, parecería que son frases de cajón, pero a diferencia como de las frases de cajón, que yo lo encuentro en muchos libros y sobre todo en artículos de revistas y en artículos de periódicos, dicen cosas así por encima, pero es que nadie le ha dicho nunca a los padres cómo hacerlo. Entonces, en todos y cada uno de los capítulos o de los temas que yo trato, está claramente explicado qué es lo que hay que hacer. Porque sí, hay gente que dice hay que saber comunicarse con los niños, pero eso es una frase de cajón que no dice nada. Ahí en el libro y en el capítulo especial de la comunicación dice cómo es que se le habla a los niños, cuál es la manera en que uno se debe dirigir a ellos, cómo no hacerlo, cuáles son las frases que no tienen ningún sentido para los niños. Entonces, a diferencia de otros libros y como digo, de artículos por ahí, es que aquí sí hay claramente las indicaciones y los consejos exactos de qué es lo que toca hacer en cada uno de los temas. Felipe, ¿cómo desarrolla el libro el capítulo acerca de la educación emocional? Me llamó mucho la atención ese tema.
Wow, pues es que ese es el tema más importante, es el capítulo 10 y para mí es lo clave, es lo más importante porque se ha demostrado ampliamente que la gente que es más exitosa en la vida es la que tiene una amplia o una alta educación emocional. Y ahí se dice o se explica más o menos cómo lograr desarrollar esa educación emocional en nuestros hijos. Pero parte de un principio que no se puede olvidar y por eso lo menciono todo el tiempo, que es con el ejemplo. Entonces los adultos tienen obligatoriamente como que pensar en cuál es la educación emocional que ellos tienen y en dónde están fallando, cuáles son las cosas que realmente no funcionan con ellos y parte de conceptos básicos de la educación emocional que es el autocontrol, cómo aprender no a reaccionar, que es lo que casi todos hacemos y que es algo normal, es instintivo en el ser humano. Cuando nos va a pasar algo, cuando estamos en peligro, reaccionamos rápidamente para salvar nuestra vida y eso es importantísimo y así debe ser. Pero una persona con educación emocional alta es capaz de analizar esa reacción, no reaccionar, no gritar, no desesperarse y actuar de una manera pensada, mucho más madura y así no meterse en problemas y así no cometer errores graves. Entonces parte de ahí esa educación emocional, pero habla de todo lo que debe incluir, como es conocer realmente las emociones, ser capaz de nombrarlas, ser capaz de regular las reacciones y de ser una persona, dijéramos que sepa comportarse en sociedad y ante todos los estímulos que reciba del exterior de una manera controlada, que eso es esencial. Entonces, por eso se habla mucho del autocontrol y la autorregulación. Y es a partir de uno mismo, de adentro, que deben surgir estas cosas. Porque, pues, no sé, como que en el sistema educativo tradicional eso lo logra el maestro a punta como de gritos, de amenazas, de castigo, o algunos padres y abuelos. Y lo que se propone aquí es algo muy distinto. Lo que buscamos es desarrollar una autorregulación y un autocontrol en los niños muy grande. Pero para eso sus padres deben ser ejemplo y deben aprender a tener ese autocontrol. Nos vamos a ir a una pausa, Felipe, pero al regresar a la pizarra hablaremos de esos 9 puntos del buen trato. Estamos con nuestro invitado, perfecto, Felipe Noguera Vidales, en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de la pantalla. El invitado que tenemos para hoy en La Pizarra es Felipe Noguera Vidales. Estamos hablando de su libro Padres Balanceados, Hijos Felices, Guía para una Crianza Amorosa. Felipe, ¿podemos hablar de esos 9 puntos del buen trato que refieres en el libro? Pues sí, de memoria no me lo sé, pero por supuesto que podemos hablar de eso. Es importantísimo. Para mí, como digo, ese era en un principio el primer capítulo, el buen trato. Luego pensé que lo mejor era empezar por el balance, por todo, como digo, debe estar acompañado de un balance, no de los extremos que causan tantos problemas. Pero sí, el buen trato incluye muchas cosas, porque a veces, no sé, me ha pasado que los padres creen que por educar a su hijo y por hacerle una persona de bien, no importa de vez en cuando un grito, de vez en cuando o una palmada o hacerlo sentir mal con sus palabras. Entonces esto definitivamente no está permitido de ninguna manera y nada justifica el maltrato, porque además hay una amplia investigación en estos temas. Se ha comprobado ampliamente que realmente uno no aprende cuando está estresado, cuando está asustado, cuando está con mucho miedo. Era como el sistema antiguo, el sistema tradicional de educación, era mantener al alumno pues como asustado para que no haga cosas malas. Pero realmente para que haya procesos importantes de aprendizaje, debe estar la persona muy calmada, debe estar tranquila, debe estar en un estado
mejor dicho, en un estado que le permita asimilar los conocimientos. Por eso, entonces, es esencial que se trate de una manera muy amable con todo, con las palabras, con los gestos, y por supuesto, pues que no haya nunca un castigo físico para educar a un niño. Bueno, Felipe, precisamente en ese tema del buen trato había un dicho muy antiguo que utilizaban de pronto las personas cuando veían que había un niño absolutamente insoportable. Y era ese, ¡ay, San Herodes, ¿por qué te moriste? ¿Qué hacer cuando hay un niño tan insoportable que las personas realmente no saben cómo guiarlo o cómo coordinar el que pueda tener una actividad un poco más calmada? Bueno, pues muchas veces el que haya un niño insoportable, como tú dices y lo dice mucha gente, bueno, los niños de por sí pues tienen mucha más energía que los adultos, tienen que estar en movimiento, tienen que hacer cosas y a veces somos los adultos los que no resistimos y le damos ese título de insoportable, pero el niño muchas veces está siendo apenas niño. Entonces también es culpa un poco de nosotros los adultos que sometemos a los niños a situaciones realmente muy incómodas. Pero bueno, volviendo exactamente a la pregunta, también puede ser que el niño sea insoportable por muchos factores. No sabemos exactamente qué es lo que puede causar en ese niño el que se comporte de esa manera. Primero porque realmente no ha recibido de pronto normas claras, límites claros desde que nació, lo dejan hacer todo lo que quiere, no lo controlan. Entonces también el adulto ahí tiene un poco de culpa en eso. Puede ser también que coma demasiado dulce, por ejemplo. El dulce altera inmensamente a los niños y hace que su comportamiento sea difícil, complicado. Puede ser que el niño no esté durmiendo bien. Muchas veces en el jardín y en muchas de las consultas que yo hago con los padres, simplemente preguntándoles cuánto está durmiendo el niño, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, uno entiende que son niños que no están durmiendo bien, que se están despertando varias veces en las noches, que tienen problemas. Y eso repercute en unos comportamientos bastante complicados y muchas veces se solucionan esos comportamientos solo logrando que el niño mejore su alimentación, que duerma mejor y eso se traduce en que su comportamiento sea muchísimo mejor. Pero como lo digo, en todo el libro, todo esto puede depender de muchísimos factores que todos pueden estar influyendo en el comportamiento de ese niño. Y entonces hay que buscarlos y hay que analizarlos para ver qué es lo que está sucediendo. Y como lo digo, hay padres también que no tienen un balance y creen en esta época, sobre todo, que para que su hijo sea feliz nunca se le puede decir que no, hay que comprarle todo lo que quiera, puede acostarse a la hora que le provoque. Entonces son niños como que están, no entienden cómo realmente funciona la vida y no les han dicho nunca un no, lo que hace que sientan que pueden hacer lo que quieren y ante la mínima, en cualquier momento que los tranquen o que los frenen, realmente se arma un lío o una pataleta o un llanto. Entonces son muchas cosas las que pueden influir en el mal comportamiento de un niño. Bueno, hace unos días en otra entrevista estuviste hablando de los coronapadres, es decir, de esos arquetipos de padres durante la pandemia. ¿Cuáles son esos arquetipos? Incluso los clasificaste en 7, tal vez no te acuerdas de cada uno de ellos, pero ¿qué se puede decir de esos coronapadres? Pues mira, es que yo realmente considero mucho a los padres de niños pequeños en este momento, en esta situación tan complicada en que la gente está encerrada, muchas veces en pequeños apartamentos, niños que no pueden salir a jugar, a tomar el sol, a hacer relaciones sociales que son tan importantes en la primera infancia y en todas las edades. Entonces, la están pasando mal los niños y la están pasando mal los padres, y además porque pues, se mezcla esto con una situación bastante complicada, que es que se les vino encima a los padres volverse profesores, arreglar la casa, cocinar, limpiar, teletrabajar y hacer una cantidad de cosas muy complicadas todas al tiempo, y que el internet falla y que se cae y que además hay problemas económicos. Entonces, lo que
yo creo que tenemos que tener con esos padres es mucha consideración. Y bueno, se les vino encima. Antes era un ratico jugar con los niños por la tarde, después de que llegan del colegio, un rato a la comida y no más. Pero es que 24 horas de cuidar a los niños realmente es una labor agotadora, realmente muy difícil. Entonces, yo los considero, pero siempre les digo que también se cuiden para que puedan llegar a ser buenos padres y esto no sea tan grave, toda esta pandemia y este encierro, que dediquen tiempo a sí mismos, que de verdad se lean un rato, que mediten, que oren, que les digan claramente a los niños que ellos necesitan descansar, que cada cual puede hacer en cierto momento del día sus cosas y que no todos tienen que estar juntos. Y también les quiero recordar a esos padres que tampoco hay que entretener a los niños 24 horas, que uno puede en muchos momentos del día, no, ahora tú vas a jugar con tus fichas, vas a leer un libro, vas a hacer que te parezca, pero sin molestar, sin incomodarme, porque yo también estoy cansado y yo también, eso es parte de la educación emocional. Hacerles ver a los niños que nosotros los adultos también nos cansamos, también a veces nos ponemos furiosos, también necesitamos unos momentos para nosotros mismos. Entonces, a esos padres yo les digo, bueno, ármense de paciencia, de valor y tratemos de llevar esto lo mejor posible, porque es una situación sui generis que no había pasado en todo el tiempo que yo he vivido una cosa tan extraña y tan difícil, especialmente para los que tienen hijos pequeños. Y hablando precisamente de eso, del tiempo que he vivido, hace 26 años prácticamente tuviste como una resurrección porque tuviste un accidente grave en ala delta o hang gliding, y eso de creerse Ícaro puede verse como escoger entre ser un papá Superman o ser un superpapá. ¿Qué diferencias existen ahí? Bueno, no sé, eso es algo que me gustaba mucho, el deporte, el riesgo, siempre montar en moto, en bicicleta. Y bueno, tuve ese accidente, pero me sirvió muchísimo para muchas cosas. Hoy en día yo agradezco lo que he vivido y por lo que he pasado, porque definitivamente a uno todo lo que le pasa le trae una lección por aprender. Yo creo que a mí me trajo muchas muy importantes que las he aprendido y gracias a eso pues he vivido creo que muy contento. En cuanto a eso de ser súper papá, yo les digo a los padres no traten porque estamos pasando por una época en que los papás quieren ser súper papás y las mamás súper mamás y hacerlo todo bien y hacerlo todo perfecto y además quieren que su hijo sea el mejor de la clase y el mejor corriendo y el mejor en deportes y eso en realidad causa mucho estrés, mucha tensión a toda la familia. Yo siempre le digo a la gente, tómenselo con calma, disfruten la infancia de sus hijos, gócenlo, esta es una etapa maravillosa que tiene mucha magia, mucha alegría y es mucho más importante, yo creo, que disfrutar la infancia de nuestros hijos que convertirlos en algo maravilloso, en campeón de ajedrez y hay una cosa muy fuerte, muchos de los padres de ahora están siempre como compitiendo con lo que hace su hijo, mi hijo se hace esto y apenas tiene 5 años y apenas tiene 4 y es capaz de no sé cuántas cosas. Yo a ese tipo de papás les digo, olvídense por completo de eso, disfruten la infancia de sus hijos, apréndanlas a conocer, vean las mejores cosas que tiene y no traten de convertirlos como, no sé, algunos creen que si lo meten en una escuela de fútbol a los 2 años se va a convertir en Lionel Messi y los va a mantener y los va a hacer millonarios y a la vida no es así, hay que, el hijo que nos tocó es el hijo que es y hay que gozar con él su crecimiento y no tratar de cambiarlo y moldearlo a lo que nosotros queremos. Entonces, lo que aconsejo es no tratar de convertirse en ese super papá para tener el super hijo. Por lo contrario, gozar mucho la vida y gozar la infancia de nuestros hijos. Bueno, ¿cuáles son esas reglas de crianza para unos padres balanceados? Bueno, eso incluye todo. Ahí está como resumido todo, que toca mirarlo en el libro. Para ser balanceado no hay que irse a extremos, hay que tratar de ser lo más equitativo posible, no hay que ser autoritario, no hay que gritar, no hay que regañar, no hay que imponer la autoridad de una manera vertical, pero por otro lado tampoco irse al extremo
de dejar a nuestros hijos hacer lo que quieran para que sean felices, para que estén tranquilos y dejarlos como sin rumbo, porque esa tampoco es la solución. Nos vamos a una pausa, Felipe, y ahora regresamos nuevamente a la pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a la pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado, Felipe Noguera Vidales, estamos hablando sobre esta publicación que acaba de lanzar Padres Balanceados, Hijos Felices, las prácticas para una buena crianza. Entonces, ahí surgen 3 preguntas que están en el libro, pero que le vamos a hacer a Felipe, que son las siguientes. ¿Cómo me gusta que me traten? ¿Cómo me gusta que me enseñen? ¿Cómo me gusta que me corrijan? Entonces, ¿eso encuentran respuesta en el libro para podérsela aplicar a los niños? Pues mira, esas son unas frases con las que yo empiezo generalmente las charlas que doy, y eso le llega muy profundo a todos los adultos y a los papás, porque cuando uno habla de crianza, como que va asociada a que debe haber cierta rigidez, cierta estructura, que debe haber, por supuesto, estructura, eso lo defiendo yo, pero la gente cuando está educando a sus hijos se siente como con derecho a gritar, a tratar mal, todo por el bien del niño, pero cuando se lo ponemos de esa manera y hago yo esas preguntas, la gente queda un poco como en pausa y queda como fría y ya cuando entiende que para sí mismo, porque además lo hago como de una manera jocosa y riéndonos y les digo, y de todas las veces que he hecho estas preguntas, que son cientos de veces, tal vez a miles de personas ya, nunca, ni una sola persona me ha dicho que aprende mejor si le dan una palmada o que aprende mejor si lo gritan o que en el trabajo prefiere que su jefe lo regañe duro para sentirse motivado y aprender. Entonces, cuando ya la gente siente en su pellejo estas preguntas, pues se da cuenta que no tiene ningún sentido educar si no es de buena manera, con buen trato, al revés, y con mucho humor y con muchas ganas, y como lo dije desde el principio, está muy, muy demostrado que se aprende mucho más cuando uno está en un estado mental relajado, cuando uno está contento, cuando uno está alegre. Ahí se dan procesos de aprendizaje fuertes. Cuando se está estresado, cuando se está asustado, es muy poco lo que se logra aprender. Entonces, es clave, son claves esas preguntas para mí. Y ahí en el libro se entiende y se ve cómo lograr esa educación sin necesidad de maltrato, sin necesidad de gritar, sin necesidad de dar palmadas. Bueno, ahora pasemos a otro tema, los hábitos y las rutinas. Estas son realmente muy importantes en los niños. ¿Cómo podemos crear esos hábitos y rutinas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la comida o con el sueño? Pues es clave. Tener hábitos, tener horarios, eso está presente en la naturaleza, eso está presente en todo. Y desde muy temprano los niños, e incluso desde que nacen, tienen unas rutinas de sueño y de alimentación ellos mismos muy claras, y nosotros o las madres son muy buenas en eso generalmente cuando las niñas están pequeños. Siguen esas rutinas y cuando las cumplen y logran alimentar a su niña en el momento que toca y logran descifrar como esos ritmos que tiene cada niño, pues las cosas son más tranquilas y son más llevaderas. Lo que pasa es que va pasando el tiempo y se van perdiendo como esas rutinas y a veces se olvida de eso y entonces, por ejemplo, permiten que los niños se alimenten a cada momento, cuando quieran, o no acuestan a dormir al niño a la hora que es. Y los niños, pues, por estar jugando, muy ansiosos, pero nos toca a nosotros los adultos ayudarlos a crear esos hábitos que son básicos. Como lo decía también hace un momento, los niños que no duermen bien tienen problemas serios de comportamiento, problemas serios de aprendizaje. Entonces nosotros los tenemos que ayudar a desarrollar bien esos hábitos porque van a durar para toda la vida y hay que mostrarles también
hábitos cotidianos, como lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes antes de comer, recoger las cosas que se sacaron, lo que se usó. Entonces, eso, si se hace de una manera sistemática y diaria, resultan ser prácticas muy sencillas para los niños, ¿no? No hay ningún problema ni ningún lío en lavarse los dientes, en sentarse a comer cuando nos llaman a comer. Pero si no se crean esas rutinas y los adultos no ayudamos a los niños a que esto se dé de esa manera, pues crecen de una manera caótica y son niños que sufren muchísimo cuando tienen que hacer tareas y en el sistema ya al entrar al sistema académico no cumplen con sus tareas diarias, con los horarios, les cuesta trabajo aceptar las normas y las reglas de la sociedad. Son importantísimas las rutinas y los hábitos para el desarrollo de todos los niños. Y hablando también de otras actividades para los niños, muchas veces los papás queremos que el niño haga o la niña todo lo que no pudimos hacer o para lo que no tuvimos las suficientes habilidades. Entonces, mete uno el niño a la escuela de fútbol, a la clase de natación, a la clase de equitación, a la clase de ballet, a la niña, a la de manualidades, etcétera. Pero ¿cómo premiar ese esfuerzo de los niños y también generarles algún sentido de la responsabilidad sin que sea tan agobiante para ellos? Porque a veces tienen una agenda más complicada que la del presidente de la República. Sí, hay una tendencia grande a que eso pase, como tú dices, a tenerlos en clases de todo y como decía yo y lo dices tú ahorita, es más por los gustos del adulto, del papá, de la mamá, lo que no fueron capaces de hacer, que realmente lo que le gusta al niño. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande porque no nuestros hijos no son una extensión nuestra para lograr todo lo que nosotros no fuimos capaces, que es muchas veces como los padres ven a sus hijos. Y entonces, y esta es una frase que me la dio Santiago Rojas en una entrevista que me hizo y yo digo, bueno, se lo dije a él, le digo, le voy a robar eso, porque a veces los papás hacen una cantidad de cosas es por ellos mismos, no por su hijo, por su frustración que tuvieron, por ejemplo, la mía de no haber sido futbolista, y entonces obligan a su hijo a que sea futbolista sin que le guste, o a la niña ir a clase de ballet o a clase de música, y hay que respetar mucho los gustos individuales de nuestros hijos. Y a nuestra hija le gusta es jugar fútbol, que ahora hay muchas niñas que adoran jugar fútbol, pues hombre, tenemos que respetar eso y más bien apoyarla y acompañarla. Y quiero que los padres entiendan que cuando un niño o una niña está haciendo lo que realmente le gusta y le apasiona, es mucho más probable que le vaya muy bien. En cambio, si a la fuerza, por culpa del papá o la mamá, está en clase de violín y odia el violín, es muy probable o es 100% seguro que no va a llegar muy lejos tocando violín. Entonces, padres, por favor, olvídense de obligar a sus hijos a hacer cosas que ellos no quieren y no traten de convertirlos en lo que ustedes hubieran querido ser. Entonces hay que respetar los gustos de nuestros hijos y dejarlos hacer lo que realmente les gusta y muy probablemente les va a ir mejor. Felipe, otra de las actividades que desarrollas es el del diseño de juegos infantiles para jardines infantiles. ¿Cómo es esa faceta? Pues eso es algo que me encanta. Yo soy también como un arquitecto frustrado y un diseñador frustrado y afortunadamente he logrado desarrollar como esa pasión en los jardines en los que he trabajado, pues en el Arca de Noé, que es el nuestro, y los jardines origami, también he diseñado muchos juegos. De tanto ser profesor de gimnasia para los niños, me di cuenta de las cosas que ellos realmente disfrutan y empecé a hacer ese tipo de diseños con juegos y buscando materiales y buscando distintos tipos de mezclas de actividades y en realidad eso es algo que me han dado los niños, mostrándome qué es lo que les gusta a ellos hacer y yo lo que he tratado es de reflejar en esos juegos que diseño lo que los niños más disfrutan. Bueno, también en otra entrevista hace no mucho tiempo hablabas de la televisión, de una televisión que requiere de espacios positivos y que la familia pueda ver unida.
¿De dónde viene pues esta posición después de haber sido actor también durante muchos años? Bueno, esta es una posición difícil porque pues la televisión es muy necesaria y muy buena para muchas cosas, pero infortunadamente estamos, digo yo, por llamar la atención y por lograr captar audiencia, la televisión ha caído no solo aquí en Colombia, sino en muchas partes, por ejemplo, con los noticieros, en los que el foco es completamente en lo negativo. Uno se sienta a ver un noticiero y siente que el mundo se va a acabar mañana. Todo lo que se resalta es realmente lo más grave que sucede en la sociedad. Entonces, para mí, eso es realmente muy malo cuando uno pone el foco en lo positivo, en solo los asesinatos, violaciones, ese tipo de cosas le hacen mucho daño. Y es que lo he comprobado, no que me lo haya inventado yo, sino esto es una corriente muy fuerte de la psicología positiva, eh, como su creador fue, o el primero que empezó a hablar de esto fue Martin Seligman, un psicólogo muy importante. Y es que si nosotros nos dedicamos a mirar lo malo de la sociedad o de nuestra vida o de nuestros amigos o de nuestra pareja, eso deja muy poco. Si cambiamos el foco, y no es tan difícil, es casi como un momentico en la vida que digamos, no, yo de ahora en adelante voy a ver lo mejor en cada persona, ver lo positivo. Y esto es increíble el efecto que produce. Yo lo empecé a comprobar en mis clases cuando uno es profesor y empieza, sobre todo en niños pequeños, siempre está resaltando como al que no está haciendo las cosas, no te subas ahí, cuidado, te vas a caer, no hagas eso, no le pegues a aquel, ven acá, no te portes mal. Está poniendo el foco en lo negativo, y eso hace que todos los demás niños se desordenen, que quieran hacer lo que está haciendo el quien están nombrando, porque a los niños les encanta que los nombres. Entonces se van creando esos líderes negativos que le hacen mucho daño a los grupos. Pero si uno cambia el foco como profesor, y tú que estás en esa posición tan importante, es magia lo que se produce. Cuando uno está resaltando el que sí está trabajando, el que está pintando bonito, el que hizo el ejercicio de gimnasia, eso genera que todos los demás se quieran unir ese comportamiento y quieran hacer mejor las cosas. Entonces, casi sin hacer uno un esfuerzo muy grande, se logra controlar el grupo de una manera realmente maravillosa. Y no solo son los noticieros, sino que entonces tuvimos una época, aunque todavía está un poco, en que casi todos los programas que se hacían en Colombia era resaltando el narcotráfico, resaltando los líderes negativos de la sociedad, y pues yo no comparto eso. Hay que mostrarle otras cosas a la sociedad, hay que hacer un tipo de programas que sean agradables para toda la familia, que dejen mensajes positivos, porque eso redunda en que mejoremos y cambiemos la sociedad. Entonces yo sí trato todos los días que puedo decirle a la gente, analice bien lo que está viendo en televisión, porque de pronto se está amargando usted la vida o está haciendo que las cosas no sean tan agradables solo por lo que ve y lo que gasta el tiempo. Bueno, padres balanceados, hijos felices, guía para una crianza amorosa. ¿Cómo es ese balance de trabajar en el mismo lugar con la esposa, con Catalina Pisano? Pues no, ella ahora tiene un cargo mucho más importante que el mío. Yo estoy de director del jardín y ella es la directora pedagógica de como de 14 jardines. Pero sí, por supuesto, somos socios en todas las actividades de nuestra vida, y yo creo que ha sido maravilloso porque ella ha sido mi amiga, socia, mi esposa, y todo, como lo digo en la dedicatoria del libro. Entonces, para mí ha sido pues increíble. Ella me aporta en muchísimas cosas, y de hecho, porque es una persona muy organizada, me balancea mucho y me ayuda a que mi vida sea muchísimo mejor. Entonces, para mí ha sido maravilloso estar en todas las empresas que hemos emprendido a lado de ella. Nos vamos a ir a una pausa, Felipe, y ya regresamos para el segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nos pueden seguir en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Nuestro invitado de hoy, Felipe Noguera Vidales.
Felipe, el teatro. Hablemos de un proyecto genial de Ernesto Macauslan, El poeta y las luces, sobre la vida del maestro Julio Flores, que además Macauslan lo escribió en 5 cuadros sobre la vida de este poeta nacido en Chiquinquirá. La llegada, el amor, el arraigo, la duda y el epílogo. ¿Algún poema o algún trocito de esta obra de teatro para recordar? Pues tengo todo para recordar, fue algo maravilloso de hacer. Ernesto era una persona muy especial, me buscó a mí para este proyecto y realmente fue apasionante conocer la vida de este maravilloso poeta. Me llamó mucho la atención y es algo que la gente no sabe. En su momento Julio Flores era como el más grande, no sé, estrella de rock de este momento, el cantante más famoso. Es increíble como en esa época llenaba los teatros de todas las ciudades donde visitaba, que la gente se enloquecía por ir a oír sus poemas. Eso es de verdad algo que casi nadie lo sabe, que los poetas en algún momento fueron pues tan famosos y fueron tan importantes en la sociedad. Me gustó muchísimo conocer toda la vida de Julio Flores, haber viajado a Barranquilla, al pueblo donde falleció, conocer su faceta humana, como un poco ya tarde en la vida se casa con una niña jovencita, tuvo 5 hijos. Entonces todo fue emocionante en ese proyecto, lo disfruté muchísimo, lo gocé muchísimo. Presentarse en el Teatro Mira de la Rosa allá en Barranquilla fue algo también muy emocionante, muy satisfactorio. Fue un proyecto que me encantó, que lo gocé y lo disfruté bastantísimo. ¿Y algún poema de Julio Flores para esta parte de la pizarra? Mira, infortunadamente, a pesar de que trabajé tantos años en educación, mi memoria es como la de los niños. Si dejo de estar en contacto con las cosas, se me van. Me aprendí varios de los poemas en su momento, pero en este instante sería incapaz de recitar ni un pedacito porque con seguridad me lo tiraría. Entonces no tengo, infortunadamente, esa capacidad de recordar de los poemas y recitarlos. Son muy pocos los que me sé. Felipe, tus hermanas desde pequeño te contrataban para cuidar a los hijos de ellas, a tus sobrinos. Ya ahora, con 3 hijos grandes, ¿qué? ¿Listo para cuidar nietos? Pues yo siempre digo que yo tengo en el jardín como 130 nietos. Un hermano mío que ya tiene nietos me molesta con eso y me dice, es que usted todavía no tiene nietos y no sabe lo que es eso. Yo le digo, yo tengo nietos, tengo hijos todavía, yo voy y juego con ellos y me entretengo. Y me hace falta en estos 3 meses y medio que el jardín no está abierto y que no tengo contacto cercano con los niños. Realmente me han hecho mucha falta esos niños. Y sí, me encantaría tener nietos algún día. O de todas maneras pienso que yo siempre voy a estar ligado a los niños, sean nietos míos o no, porque, y eso se lo agradezco a mis hermanas, que yo por ganarme viajes le cuidaba a los hijos y ellos me decían, lo llevo a Cartagena, pero me cuida a los niños. Yo feliz me iba para todas partes y le digo a todo el mundo que conocí muchas ciudades y muchos sitios espectaculares gracias a que me gustaba muchísimo cuidar los niños. Y bueno, gracias a eso creo que trabajé también en recreación y hice muchas cosas y es mi vida hoy en día trabajar con niños. Entonces les agradezco a mis hermanas que hubieran tenido ese gesto conmigo y me hubieran llevado a tantos paseos para cuidar niños. Todo este proyecto del jardín surge con Martín, creo que es el nombre de tu hijo mayor, ¿cierto? Sí, más o menos. Sí, ahí surgió. Sí, mi esposa estaba trabajando en Carvajal, estaba editando libros y eso era lejísimos por allá en El Dorado. Y cuando nació Martín, pues ya la vida cambió, nos cambió, porque eso es algo que realmente le cambia a uno la vida, tener un hijo. Y ahí surgió el proyecto, empezamos ese jardín, el Arca de Noé, que nos ha dado tantas satisfacciones y que ha sido tan emocionante proyecto y tan bonito. En 1997, Felipe, postulaste la selección de fútbol ideal de la televisión. El portero Mauro Urquijo, el defensa Oscar Borda, el medio Orlando Pardo,
el mediocampo Felipe Noguera y Naren Dayarnani, y los delanteros Willington Ortiz, Marcelo Cezán y Carlos Vives. ¿Ustedes han vuelto a jugar alguna vez? Uy, hace rato que no jugamos, pero jugué muchos años con ellos. Con el que más jugué tal vez fue con Marcelo Cezán y con Carlos Vives. Teníamos un equipo que jugaba un torneo muy importante de clubes en Bogotá. Paseamos por varias partes con el equipo por muchas ciudades de Colombia, con el equipo de actores, pero infortunadamente no he vuelto a jugar casi con ellos. Yo sí sigo jugando fútbol, muchos de ellos creo que ya no juegan. Yo juego fútbol cuando se puede, bueno, ahora no, pero tengo un grupo de amigos maravillosos, los que jugamos todos los miércoles a las 6:30 de la mañana, y bueno, estaba jugando un torneo de padres de los colegios, que también era muy rico. Jugaba con el equipo del Gimnasio Moderno, también he jugado con el equipo de Los Nogales. Entonces trato de mantenerme activo ahí en el fútbol y espero que todavía me den unos cuantos años de jugar fútbol. Y me encantaría volver a ver a algunos de esos amigos con los que usamos tantos partidos y de pronto echar un partidito de fútbol. Sí, claro. Felipe, pues la educación es la forma de transformar la vida de los seres humanos. Educar es un acto de amor, de pasión, un acto también de transformación, un acto de corazón, de alma, y lo que hacemos cada día tiene impacto enorme en los niños, en las niñas y en los jóvenes. Con la educación generamos paz. ¿Qué nos falta para lograr plenamente esa paz desde la formación de unos padres balanceados para tener unos niños felices? Pues mira, yo creo que nos falta una revisión muy profunda de todo nuestro sistema educativo. Yo digo que se requiere hacer muchos cambios en todo el sistema educativo. Necesitamos unos maestros y unos padres mucho más apasionados y con las características que tú dijiste ahí al principio de lo que debe ser un buen maestro. Entonces yo creo que debe haber una transformación y debe haber desde muy temprano en la vida educativa de niños y niñas una educación emocional muy fuerte, pero para eso se requiere también que nuestros maestros sean entrenados en este tipo de educación. Deben recibir una capacitación muy fuerte en educación emocional. Yo creo que debemos poner un énfasis muy grande en la parte humana desde muy temprano en la vida educativa de todos. Debemos olvidarnos, sobre todo en la primera infancia, como de las cosas académicas, de ser muy estrictos con los niños, de tratar de que aprendan una cantidad de cosas, adelantando los procesos y tratando, como también decía, los padres quieren que sus hijos a los 4 años ya lean en español, lean en inglés, y muchos colegios han tomado por ese camino, ¿no? Como que más rápido, mejor aprender de todo, y yo creo que eso es un error. Al contrario, se debe buscar una infancia mucho más feliz, una infancia llena de movimiento, de juego, de magia, en la que los niños realmente disfruten muchísimo y les mantengamos viva la gran curiosidad que ellos tienen para que sean unas personas muy creativas y sean transformadoras de la sociedad. Entonces creo que se debe hacer un trabajo grande en educación emocional, en la autorregulación, en el autocontrol por parte de los maestros y de los padres, para que logremos transformar completamente la sociedad y hacer una sociedad más justa y más feliz. Pues Felipe, muchísimas gracias por todo este diálogo. Para nosotros en la Universidad La Gran Colombia es muy importante porque a partir de 2020 dimos apertura a la licenciatura en Educación Infantil en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Este diálogo es muy interesante, muy formativo también para todos nuestros estudiantes, para hablar, como lo estábamos haciendo, del libro de Felipe Noguera Vidales, Padres Balanceados, Hijos Felices, guía para una crianza amorosa. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a ti y felicitaciones porque creo que todas las universidades deben hacer este esfuerzo y fíjate que apenas lo están abriendo ustedes, los Andes apenas lo está abriendo también
y todas las universidades importantes se están dando cuenta que es ahí donde toca poner la atención en la educación de la primera infancia. Para mí, la parte más importante de toda la educación es la primera infancia. Entonces, qué bueno que ustedes estén abriendo este camino y ojalá les dé muy buenos resultados, porque hay que formar muchos maestros en educación en primera infancia. Muchas gracias. Hasta aquí La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.